¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde les platicamos de negocios, emprendedurismo, fiscal, finanzas y todo lo que hay alrededor del mundo. Raúl, pues, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hola Arturo, mira, vamos a hablar de tres temas interesantes que se han venido dando los últimos 8 días. Tenemos el tema de Johnson & Johnson, un tema muy escabroso Pero brutal. con aquel talquito para bebé que ha producido cáncer a las mujeres. Que usted y yo usamos cuando éramos bebés. Seguramente. No, entonces, un tema interesante, ¿no? Porque vamos a hablar sobre la estrategia que está utilizando Johnson & Johnson a nivel corporativo para cómo disminuir el impacto que puede tener por las demandas. Correcto. ¿No? También vamos a estar platicando sobre las sanciones que le están haciendo a nivel mundial a Rusia, ¿no? Estas sanciones que van más del tema administrativo y económico. Así es. Incluso por ahí se están haciendo unas ciertas sanciones en materia de deportes y demás cosas. Pues ya les quitaron que la Champions League, ¿no? La Champions, los Olímpicos, pero bueno, siguen siendo administrativos. Así es. Y vamos a platicar la posición de México. ¿Qué está haciendo México? ¿Cuál es la postura de México ante la guerra con Ucrania y Rusia? ¿Y cómo nos puede impactar en el bolsillo todas estas decisiones, eh? Porque la inflación va a ir a las nubes, con todo este tipo de cosas. Va para las nubes, porque están haciendo muchas detenciones, muchas sanciones que van alrededor, ¿no? Y que obviamente van a impactar a México como país que es manufacturero, ¿no? Así es. Y muchas cosas que ahorita vamos a platicar, pues también importamos cosas interesantes de Rusia e incluso de Ucrania. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a platicar sobre estos tres puntos. Y el primero, Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, esta empresa grandísima de Estados Unidos, farmacéutica de productos para bebés, con su talquito que usted y yo usamos en nuestras pompis cuando éramos chiquitos. La verdad es que es impresionante y hay que ver un poquito el contexto, ¿no? De cómo una farmacéutica, entender un poquito que al final estas grandes farmacéuticas, si lo platicamos en el episodio anterior, ponen y son los que realmente manejan a Estados Unidos en la economía, porque al final son los que dan dinero a los senadores para poder generar legislaciones en favor de todo este tipo de farmacéuticas, ¿no? Entonces, aquí el punto interesante es el valor o el precio que le ponen esas empresas a tu vida cuando vemos ya temas de enfermedades degenerativas, como puede ser el cáncer, ¿no? Que es lo que está sucediendo actualmente. Y es un poquito el contexto de lo que está sucediendo. ¿Qué sucede con Johnson & Johnson? En realidad, lo que está sucediendo es que resulta que este famoso talco para bebé, ¿no? Está provocando cáncer en ovarios a las mujeres. Así es. Porque contiene un producto o una sustancia que es asbesto, que es cancerígeno. Pero aquí el punto fundamental es entender esto que está sucediendo alrededor entre el pleito que tiene Johnson & Johnson a nivel dentro de todas las demandas y que ya tiene en su contra, que son brutales y son un montón. Y al final es cómo está generando esa estrategia para evitar pagos excesivos para ellos, claro, exacto, ¿no? Y hasta cierto punto justos para las personas que se están viendo afectadas justamente por este producto como tal. Sí. Esta parte de que el talco es cancerígeno ya lleva varios años, ¿no? Es una situación que ya lleva varios años generando este tipo de situaciones. Hay muchas demandas. Al día de hoy hay 38,000 demandas directamente en Estados Unidos contra la empresa por causar estos daños, ¿no? Que tal cual no es que el talco, ojo, tranquilo, no es que el talco tenga asbesto, sino dentro del proceso que para hacer el talco detectaron que hay ciertas fibras, cierto contenido proveniente del asbesto que se queda impregnado en el talco o que se termina mezclando. Exacto. Y que por eso pudiera generar el cáncer, ¿no? Así es. De hecho, ya hace un par de años ya está suspendida su venta. Exacto. Incluso en México. México se tardó. México todavía lo vendían en Walmart, en farmacias, etcétera. Y hasta hace no mucho tiempo ya hubo la suspensión de este talco. Claro. Entonces, ahí es donde bien dices, empiezan a generar una estructura, una defensa, tanto legal como fiscal, como financiera, para decir, oye, ¿cómo hago frente a estas 38,000 demandas? ¿No? Que sabemos que empresas de este tamaño nunca le pierden. Exacto. ¿No? Siempre saben por dónde le van a encontrar para generar el menor impacto posible. Exacto. Y que es de ahí a donde brincan, y me gustaría que nos ayudaras a explicar, porque curiosamente resulta que ahora las demandas las focalizan en una subsidiaria que se llama LTL.
Exacto, y que no tiene que ver con las subsidiarias que producen todos los productos farmacéuticos y de consumo que han estado vendiendo. Como bien dices, este tema no es nuevo, porque efectivamente, incluso por ahí del 2018, si no me equivoco, Reuters saca un estudio donde declara que efectivamente tiene esta ligera o esta sustancia dentro de los productos y que al final sale a la luz que Johnson Johnson ya se había dado cuenta desde hace 40 años antes de este producto, e incluso iban a implementar cambios para meterlos con temas de maíz, etcétera, etcétera, como para poder justificar eso, pero nunca lo hicieron porque al final este proceso por el cual sale ahora su talco era mucho más económico y al final prefirieron darle bolsillo a sus accionistas que cuidar la salud de todos ustedes. Claro. ¿No? Entonces, esto provoca que al final estos empiezan a crecer toda esta situación. Y en mayo de 2020, efectivamente retiran sus productos de Estados Unidos como tal y de Canadá. Latinoamérica sigue vendiendo, hasta hace poco México también lo retira, se tardó muchísimo, pero todavía hay muchas tiendas en todo lo que es Latinoamérica donde siguen vendiendo este producto como tal, a pesar de estas situaciones. Se enfrentan a esta situación donde las demandas siguen creciendo conforme el paso del tiempo porque no son de ayer, es decir, no surgieron justamente el día de hoy ni ayer, sino que vienen con el paso del tiempo que han sumado arriba de 38,000 demandas como tal. Correcto. Que son principalmente mujeres que están produciendo justamente o generando cáncer en ovarios, que es donde se le está atribuyendo a este producto. Pero aquí lo interesante es quién está defendiendo a las mujeres. Está defendiendo justamente Kenneth Starr. Kenneth Starr, para quien no lo puede ubicar, es justamente un fiscal, ¿no? Que de cierta manera en su momento fue contra Bill Clinton para el tema de su impeachment por el tema de, bueno, pues sus affairs, ¿no? O con Mónica Lewinsky. Con Mónica Lewinsky, exactamente. Pero que incluso cuando Donald Trump empieza con todo este tema para generar su primer juicio por impeachment, contrata o se defiende a través de Kenneth Starr. Entonces, se ve que es un excelente abogado, porque realmente sabemos que pues, al final Bill Clinton, Donald Trump sale avante y esperemos que aquí con las mujeres pues salga algo interesante. Pero aquí el punto es esta famosa estrategia que están usando, y ojo, no es la primera, no es Johnson Johnson la primera que usa esa estrategia, para poder salir con toda esta problemática que está causando, ¿no? Correcto. De hecho, ahorita que comentas Trump en su momento también utilizó este esquema que ahorita vamos a platicar, que está dentro de la ley de quiebras de Estados Unidos. Exactamente. Para hacer frente a problemas que tiene con acreedores o cuestiones financieras o de impacto de demandas. Exactamente. Entonces, ¿qué hace Johnson Johnson al final? Pues dentro de sus estados financieros o su información financiera, hace un pequeño fideicomiso o separa cierta cantidad de dinero de lo que él considera que tu vida vale, ¿no? Para al final salir avante contra todas estas demandas que están generando, pero a un giro para aprovecharse de manera abusiva de esta ley de quiebras que existe en Estados Unidos, que al final hoy actualmente el Senado está buscando cómo suprimir ese tipo de situaciones, porque va y todas las crea o tiene una subsidiaria que se llama LTL Management LLC, que al final pasa todas las demandas de cierta manera a esa subsidiaria que no tiene nada que ver con la parte comercial, que no tiene nada que ver con las vacunas, que no tiene nada que ver con su industria farmacéutica, y al final absorbe toda esta subsidiaria, todas estas demandas, y se acoge del Chapter 11, o como se le conoce, Texas en 2 pasos, ¿no? Así es. Entonces, como para decir, me acojo a la ley de quiebras y poder salir en un giro distinto, y entonces ingresan justamente esta situación ante el juez para que se pueda aprobar y entonces poder entrar en los beneficios de la quiebra, como aquí en México se le conoce como el concurso mercantil famoso, para poder decir, bueno, pues soy insolvente, me declaro en quiebra, y entonces llegamos a una negociación mucho más jugosa, mucho más atractiva, obviamente no para las mujeres, sino para Johnson Johnson. Claro, ilimitada, ¿no? Exactamente. Porque al final lo que va a hacer es que con esta subsidiaria y a través de esta ley va a congelar toda la situación. Entonces, ¿qué hizo Johnson Johnson? Se apegó ante esta ley para poner esta subsidiaria con los 38,000 demandas que tiene y creó un fideicomiso por $2,000 millones para poder hacer frente a esas demandas. Exactamente.
Entonces, cuando hace esa separación, obviamente a Johnson Johnson, al corporativo, a la entidad comercial que tiene la propiedad intelectual, lo protege. Correcto. Y simplemente pone a una entidad ficticia, como son las personas morales, a que vaya a la guerra con un fondo de $2,000 millones. Claro. Si lo llegan a tronar, perdiendo las demandas y pagando hasta su tope máximo, que es el fideicomiso que puso de $2,000 millones, se acaba la bronca y Johnson Johnson sale airoso, ¿no? Exactamente. De hecho, esta situación ya la habían puesto y hubo demandas, como bien comentas, ante una corte de New Jersey. Exacto. Para decir, oye, no puede estarse apegando a esta ley, ¿no? Exacto. Derivado de que no está justificado. Y acaba apenas, creo que esta semana, exacto. Bueno, semana y media, el juez en New Jersey, la corte dijo, bueno, sacó a favor la resolución de Johnson Johnson. Sí, claro. Sí, LTL puede seguir siendo la subsidiaria. Dueña de todas las demandas. Dueña de todas las demandas y estar en el esquema de bancarrota. Exactamente. Entonces, con este giro que se da, prácticamente Johnson Johnson corporativo la tiene libre en los aspectos económicos, en los aspectos legales hasta el día de hoy, y LTL va a ser la que va a estar cubriendo todos los problemas que tiene. Pero es una mentada de madre, ¿estás de acuerdo? O sea, al final es ¿cómo le pones valor a la vida de las personas con este tipo de situaciones? O sea, es una mentada de madre. ¿Y sabes qué es lo más doloroso y qué es lo que me vuela la cabeza de todo esto? Que la industria del famoso talquito en Estados Unidos no representa ni el 0.5% del valor del mercado de lo que genera Johnson Johnson. Y ahora con lo de las vacunas, puta, es brutal. Simplemente para 2022 están estimando tener ingresos exclusivamente por la vacuna anti-COVID de $3,500 millones. O sea, es un tema. Y al final, las acciones de Johnson Johnson han venido creciendo. ¿Por qué? Por la vacuna anti-COVID. Entonces, al final, este tipo de situaciones es un dolor, una patada en los huevos, y perdón por la expresión, pero al final que le hayan justamente dado la corte un beneficio a Johnson Johnson por esta situación que estamos hablando de salud de las personas, y al final sale bien librado, o hasta el momento sale muy bien librado el corporativo, ¿no? Correcto. Sí, correcto. Ahí es un punto importante. La realidad es que lo que sí desconozco es qué va a pasar con las futuras demandas. ¿A qué voy con esto? Existen hasta ahorita 38,000 demandas que ya están focalizadas, que ya están entabladas ante las Cortes de Estados Unidos, y que es lo que están bloqueando. Exacto. Hace más o menos 2 años, creo que un poquito más, salió la suspensión. Bueno, sacaron de anaqueles el talco. Así es. Pero la generación o la creación o el desarrollo de un cáncer no será de la noche a la mañana. Exactamente. Entonces, posiblemente pudiera venir más adelante algunas otras demandas que sería importante a ver hacia dónde las van a colgar. Claro. Pero, y aquí el punto interesante sería ¿qué podría hacer Estados Unidos antes de que surjan ese tipo de situaciones y pueden frenar esa estrategia? Que, ojo, no es exclusiva de Johnson Johnson, sino que muchas empresas en Estados Unidos se han acobijado de la ley de quiebras para poder sacar los beneficios ante este tipo de situaciones y no salir perjudicados. Correcto. Entonces, al final sí, ya tenemos una entidad, una subsidiaria que tiene todo, está colgado todo automáticamente de esta figura para todas estas demandas que ya están existentes y que están en firme, pero al final de todas las demás que puedan llegar a venir, aquí el tema interesante es qué camino podrá seguir Johnson Johnson y qué tanto Estados Unidos le va a permitir que siga el mismo camino, un mismo patrón, para que al final pueda salir adelante con toda esta situación. Entendiendo también que al final sabemos que Estados Unidos atraviesa por un momento económico brutal, ¿no? Entonces, también ponerle el pie, ¿no?, a tus empresas grandes en Estados Unidos que te producen empleo, te generan economía, en fin, muchas cosas. También yo creo que Estados Unidos está como decir, como que sí me gustaría hacerlo, pero no estoy seguro porque es darme un balazo en el pie, ¿no? Claro. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero al final estamos de acuerdo. $2,000 millones para Johnson Johnson no es un pelo de gato, ¿no? Y aquí es donde Estados Unidos debe de ser más firme, y sí deben de buscar muy bien hasta dónde puede llegar esta ley. Ahorita estaba haciendo el cálculo, y de estos $2,000 millones, si lo dividimos entre las 38,000 demandas, le tocaría a cada persona, si es que lo dan de manera
igualitaria, ¿no? Porque no puede ser equitativo. Equitativo es demasiado subjetivo para un tema de salud, sobre todo enfermedad de cáncer. Les tocaría $52,631. Eso es lo que vale tu vida, según Johnson Johnson. Eso es lo que vale, prácticamente. Y creo que es un monto muy, muy corto para lo que lo que puede costar la atención de un cáncer. ¿Cuánto te cuesta cubrir un cáncer? ¿Estamos de acuerdo? Porque ahorita seguramente lo están focalizando, o muchos lo que nos escuchan dicen, oye, está focalizado en tema de son ovarios, ¿no? Tema de ovario. Sí, se puede extraer lo que sea, pero si llega a ser metástasis y empieza a esparcirse, pues ya estamos hablando de un tratamiento que puede ser durante muchos años, muy largo, mucho más costoso y ojo, que también tiene repercusiones colaterales en temas familiares, en temas económicos. Entonces, creo que se está quedando demasiado corto, creo que está muy limitado, muy mal visto. Simplemente cuánto, o sea, al final es, con el tema del COVID, que empezó, muchas aseguradoras, al final, lo que empezaron a decir en su momento era, se limpiaban las manos y decían, no, el seguro de gastos médicos mayores que tú tienes contratado no cubre COVID, ¿no? Así es. Entonces, había que estar preguntando con tu aseguradora a ver si lo cubría o no lo cubría, etcétera. Resultaba que algunas sí, otras no. Pero al final, cuando empezó toda esta situación, la hospitalización por tema de COVID llegó a generarse, decir, oye, tú tienes que dejar como una garantía de 1 millón hasta 2 millones de pesos para poderte atender en COVID. Claro. Y entonces un juez le dice sí a Johnson Johnson para que decir que tu vida vale $52,000, números cerrados, cuando al día de mañana para poderte atender, eso ni de chiste cubre nada. Sí, correcto. Y fíjate que me llamó mucho la atención. Y si nos vamos al contexto inicial que comentabas respecto a la fuerza política que tienen las empresas en Estados Unidos, este juez de New Jersey, que se llama Kaplan, señala que él da a visto bueno la utilización de este esquema, porque según él se está utilizando para no escapar de la responsabilidad, sino para generar responsabilidad y certeza. Sí. Que en palabras generales y ambiguas está bien. Y te dice, para acelerar el pago a las víctimas del cáncer y sus familias. ¿A qué voy con que lo quiero relacionar? Pues básicamente lo están empujando para decir, oye, te pago estos míseros $52,000, pagamos a todos, se caen las bocas, se cierra el caso y listo, no pasó nada. Exactamente. Que es una mentada de madre. Exactamente. Pero bueno, eso es lo que tenemos con Johnson Johnson. Sí. Hasta ahorita creo que ya nada lo va a revertir. Creo que van a seguir ya con este esquema de la ley de quiebras. Sí, yo también creo que no va a haber más que pueda hacer. Pero bueno. Exacto. Bueno, ojalá que puedan revertir y que estos güeyes de Johnson Johnson tengan un poquito más de madre y conciencia. Exactamente. y que paguen por lo que realmente se requiere para la atención de este tipo de enfermedades. Así es. Bueno, segundo tema. Si estás bien, pasamos a segundo tema. Claro. Sanciones económicas a Rusia. Claro. Puta, el tema caliente, preocupante, y ahorita en boga en todo el mundo. Claro, sí. En el episodio anterior platicamos un poquito el contexto de qué es lo que estaba surgiendo y la parte geopolítica y la historia de alrededor de qué es lo que surge, el porqué de la invasión de Rusia hacia Ucrania, que al final sabemos que Ucrania siempre fue, aquí hay que entender que Ucrania siempre ha sido o fue para la URSS un lugar estratégico. Ahí es donde estaba prácticamente la capital de la URSS en su momento, donde todo lo rico en producción de gas, litio, todo lo que existe, minerales, todo está en Ucrania. Por eso es algo tan estratégico para Rusia, para generar y volver a recuperar Ucrania, porque Ucrania no tiene mucho tiempo que es un país independiente, ¿no? O sea, tiene a lo mucho 30, 40 años a lo mucho. Más o menos. ¿no? Entonces, al final, pues lo que está haciendo Rusia, en este caso nuestro buen Putin, es querer como recuperar de cierta manera Ucrania y como lo platicábamos, Ucrania está separado porque existen tanto rusos que son de la antigua URSS, ¿no? Y que quieren regresar justamente a ser partícipes de Rusia, y aquellos que están más hacia el lado occidental con el tema europeo y que no están dispuestos o no quieren regresar a ese tema, ¿no? Entonces empieza la invasión. De hecho, cuando grabamos el episodio anterior, pues resulta que al final Rusia hace un primer acercamiento táctico, ¿no? Para deslindar las partes militares justamente que estaban en Ucrania. Los dejaron pasar, obviamente, por el monstruo de país en cuanto a carga de guerra.
Pero bueno, entonces de ahí teníamos la especulación de qué podía suceder económicamente con Rusia y con los demás países alrededor y principalmente los miembros de la OTAN, diciendo si al final iban a intervenir o no en la guerra. Obviamente no iban a intervenir en la guerra, pero empezaron con sanciones económicas, ¿no? Exacto, exacto. Y sí, sabemos hasta cierto punto, bueno, al día de hoy, ¿no? No sabemos qué va a pasar en el futuro, pero en el momento en donde empezara a meterse algún miembro de la OTAN para querer hacerse el superhéroe, iba a detonar Tercera Guerra Mundial, y aquí ya estaríamos hablando de temas incluso de armas, posiblemente el manejo de armas nucleares, ¿no? Así es. ¿Qué fue? ¿Qué revés le dieron a esto? Creo que fue un punto inteligente hasta cierto punto, porque hay demasiadas aristas de donde se pueden ir segregando cosas, pero creo que de manera inteligente, en lugar de irse a un tema bélico, de querer contener a Rusia, a una Rusia que, quiero hacer este paréntesis, y ojo, volvemos, no estoy a favor ni nada, pero creo que Rusia ha sido muy claro en decir, yo nada más yo quiero que Ucrania sea neutral. Exacto. O sea, no me lo quiero quedar, no quiero desconocer su independencia, solamente quiero que sea neutral y que no forme parte de la OTAN. Así es. Partiendo de esto, entonces vimos que muchos países, en lugar de decir, oye, voy y te ayudo, que incluso el presidente de Ucrania en algún momento generó un discurso, o sea, un pequeño speech creo que fue Twitter, en el que dijo, oigan, pues nos están dejando solos, ¿no? De nada me sirve sus motivaciones morales, yo lo que necesito es apoyo armamentista. Exacto. Y creo que de manera inteligente, en lugar de caer en la provocación o ¿cómo llamarlo? Una buena opción que pudo haber sido la guerra, porque hablamos que la guerra genera muchos frutos económicos. Claro. Y genera un nuevo orden, una nueva reestructura. Empezaron a hacer sanciones administrativas. Así es. Esas sanciones administrativas en donde prácticamente casi todos los países, algunos acordados, ahorita digo quiénes, y algunos otros de manera aislada, además de organizaciones, prácticamente decidieron darle la espalda a Rusia, ¿no? Correcto. Tenemos como ejes principales en estas impulso de sanciones, por llamarlo así, Estados Unidos, Canadá, Unión Europea y Gran Bretaña. Exacto. ¿No? Sabiendo que Gran Bretaña pues, se separó a través de su Brexit de la Unión Europea. Correcto. Entonces digamos que esos son los que están impulsando todas estas sanciones, y que, digo, ahorita vamos a irnos a las más importantes, ¿no? Pero nada más para que quede aquí claro, pues va desde una salida del SWIFT, un bloque del SWIFT interesantísimo que ahorita lo vamos a revisar, así es, hasta incluso quitarle a Putin el cargo de presidente honorífico del taekwondo, jiu-jitsu, no sé qué madre, ¿no? Exacto, sí. Entonces, todo el mundo le ha querido dar la espalda. Algunas sanciones sí que generan cuestiones importantes de bloqueo, y otras que son meramente nombramientos que pues, a nadie le quita el sueño. Correcto, sí, la verdad es que, y empezamos con este tipo de sanciones, y justamente veíamos que el tema económico era un punto fundamental para el tema de los bloqueos o las sanciones económicas, y dentro de ese punto fundamental era el SWIFT, que yo tenía mis reservas con el tema del SWIFT, porque principalmente decíamos, ok, el tema de cerrar el SWIFT era prácticamente cancelar las transacciones que pudieran tener los países, y principalmente Estados Unidos con Rusia, y pensando que Rusia es de los proveedores más importantes de gas, petróleo, metales, etcétera, y Estados Unidos gran importador de esos productos de Rusia, ¿no? Entonces, al momento de cerrar la llave, de cierta manera, con el SWIFT, y yo creía, la verdad es que yo sí creía que iba a ser complicado que Estados Unidos lo pudiera optar, porque al final decías, ¿cómo vas a pagar, ¿no? Todas estas importaciones, porque tus importaciones de estos productos han crecido con el paso de los años, y entonces al momento de cerrar es ¿cómo vas a pagar eso? Pues simplemente van a decir, pues no te surto, y entonces todo se va a elevar, todo se va a encarecer, y no creí que lo fueran a hacer, pero al final vienen tomando la decisión de sí cerrar el tema del SWIFT, principalmente, no totalmente, pero pues sí con los puntos importantes, porque al final se lo cierran al Banco Central de Rusia, ¿no? Y algunos otros países han venido cerrando justamente la llave con el tema del SWIFT, ¿no? Sí. Y vémonos qué es el SWIFT, ¿no? O sea, ¿por qué le genera esta importancia y este bloqueo? O sea, básicamente el SWIFT es
el blockchain viejo, Exacto, prácticamente, exactamente. en la cual nada más es el sistema en donde existe una interconexión o una comunicación, interconexión con los bancos a nivel mundial para poder hacer transacciones. Correcto. En el cual aquí creo que va a ser bien interesante ver cómo va a evolucionar y ver si el resultado de esta suspensión del SWIFT con Rusia no le genera un balazo en el pie a Estados Unidos. Exacto. Porque en el SWIFT parte de lo que hace fuerte al dólar es que todas las transacciones que se hacen tienen que pasar por dólares. Exactamente. ¿No? Si de repente quiero hacer una transacción internacional, no sé, de México a... Voy a hacer una tontería, de una donación de México a Ucrania, el sistema bancario ordinario o actual, como lo quieran ver, es de los pesos para convertirlo a la moneda de Ucrania, tiene que pasar a dólares. Exacto. Y de dólares, entonces siempre el dólar es un partícipe importante, es el intermediario para hacer esa conexión entre las monedas. Por eso yo creí que no lo iban a bloquear. Sí, porque, o sea, al final, en donde ahorita digamos que está bloqueado Rusia, ¿no? Y la mayoría ya de los bancos en distintas partes del mundo, ¿no? Ya hay algunos que le dijeron, ¿sabes qué, compadre? Aquí ni siquiera puedes operar. Claro. Entonces, al provocar eso, ojo, no solamente hablamos del gobierno ruso, hablamos de toda Rusia. Así es. O sea, las personas en Rusia, su banco ya no va a funcionar para hacer transacciones internacionales. Así es. De ningún modo. Exactamente. Al día de hoy. Exactamente. Salvo con los países que no le hicieron esa sanción. Exacto. Como ahorita pueden ser muy específicos, puede ser Irán, Bielorrusia, Venezuela, Cuba, China, etcétera. Corea del Norte. Corea del Norte, pero realmente, salvo China, todo el mercado de Rusia, como bien lo comenta, se va para Europa y se va para Norteamérica, exactamente, ¿no? Incluyendo todavía México. Entonces, ahorita tienen bloqueos. De hecho, salieron videos de personas haciendo filas, Arturo, filas de 3, 4 cuadras, que todos querían sacar dinero porque el día de mañana no sabían qué iba a pasar. Correcto. O sea, los bancos están bloqueados, están eliminados. Ya hay muchos bancos, ojo, que tienen sucursales y que tienen inversiones y que tienen parte de sus activos en el extranjero y los cuales ya empezaron a ser bloqueados. Correcto. ¿No? Entonces, el día de mañana no sabemos hacia dónde puede llegar la economía rusa y el problema es que no están deteniendo nada más el tema de financiamiento para el gobierno y la guerra, ¿no? Así sino es. Para todas las personas. Correcto. Y aquí y fíjate que sí, y se ha estado viendo cómo incluso personas que estaban acostumbrados a pagar desde su celular el boleto del tren o el boleto de camión, etcétera, en Rusia, se están viendo impedidos de hacerlo así y entonces estamos viendo filas para poder sacar dinero de sus bancos y ahora sí que regresarlos a guardarlos bajo la almohada porque no saben qué está sucediendo y es principalmente porque Visa y Mastercard también le dieron la espalda y pusieron la sanción de decir cerramos todo tipo de transacciones en Rusia, entonces sabemos que Visa y Mastercard son los dos principales intermediarios a nivel mundial en cuanto a el manejo de electrónico de las tarjetas, etcétera, etcétera. Oye, ojo, ellos no son bancos, simplemente son los intermediarios electrónicos más grandes del mundo hasta el momento, que es Visa y Mastercard, junto con American Express, ¿no? Entonces, al final, al momento de cerrar la llave, eso está provocando que obviamente no puedas usar ni Apple Pay, ni Google Payment, y entonces están llevando este cierre a que todas las personas regresen a guardar todo su dinero justamente en el colchón, porque no pueden hacer transacciones como estaban acostumbradas a hacerlas, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto. Y a partir de eso, Arturo, eso ya se va a quedar. ¿A qué voy? Esto va a ser un parteaguas. Independientemente, y Dios quiera que se acabe este pequeño gran desmadre y todos los demás desmadres en el mundo donde Estados Unidos está bombardeando en otros países, pero ahí no dice nada. Como Yemen, por ejemplo, ¿no? Entonces, ojalá que se acabe esto, pero independientemente, esto va a generar un parteaguas. ¿Por qué? Porque Rusia seguramente ya lo tenía esto pensado. Claro. Ya sabía que las sanciones principales hacia dónde va a ir, porque eso lo hace Estados Unidos con todo, es afectar o tratar de hacer bloqueos económicos. Así es. Pero Estados Unidos siempre le pega a los pequeños. Correcto. Pero ahorita tenemos a un monstruo que es de las principales economías del mundo y que tiene aliado a la principal economía del mundo. Entonces, como yo lo veo, aquí hay de dos.
Uno es, le empieza a dar demasiada fuerza a utilizar una moneda descentralizada Exactamente. que no tiene que pasar por el SWIFT y que le vale 3 pepinos quien diga que no, que estamos hablando de las criptomonedas. Correcto. Que lo platicaste muy bien la semana, bueno, no me acuerdo, hace 1 o 2 capítulos, en donde Rusia y Ucrania habían prohibido la minería y el uso de criptomonedas. Bajó la cripto porque hace rato me comentabas, más o menos está la minería del 14%, ¿no? En Rusia se hace el 14%. En Rusia más o menos representa entre el 14 y el 15% la minería de criptomonedas. A nivel mundial. Exactamente. Y de repente Rusia, antes de iniciar la guerra, dice, ok, sí las aceptamos. Exacto. ¿No? Entonces, puede ser que se vaya su lana al manejo a través de monedas descentralizadas. Y ojo, puede ser que voltee y Rusia diga, ok, está bien, ahora me voy a acercar a China, que lo tiene atrás así soplándole el oído y el otro le hace, ay, ay, ay. Bueno, mejor hablándole al oído, sí, porque soplando al oído, ¿no? Que si bien ha sido muy neutral y muy queriendo ser pacífico con la decisión de Rusia de invadir, puede ser que diga, ok, vamos a hacer ahora lo que siempre todos han querido, y sobre todo la gente de la OPEP, que todo se maneje ya no a través de dólares, sino a través de otra moneda. Porque, ojo, Rusia es de los principales productores. Correcto. Así es. De petróleo. Y tiene a Irán, que también es de los principales, y tiene a Venezuela, y tiene a varios, como aliados, a varias cabezas principales del OPEP. Exacto. En la cual desde hace muchos años sabemos que quieren desdolarizar el barril de petróleo. Es correcto. Pudiera ser que con 2, 3 empujes posteriores, pues le den la vuelta y digan, pues ya no, el dólar ya va a usar un referente para el precio de barril de petróleo. Ahora vamos a usar X cosa. Así es. Y eso está provocando decisiones internas en Rusia de cómo salir adelante con todo lo que está sucediendo. Y efectivamente, vienen todos estos bloqueos económicos por los diferentes países, entre ellos efectivamente Estados Unidos. Y ahorita lo que está haciendo Rusia, pues está subiendo los intereses, está subiendo la tasa. O sea, simplemente ahorita la gente en Rusia no está pudiendo comprar propiedades porque al final la tasa de los intereses del 9.5 que estaban acostumbrados a tener sube al 20%. O sea, la verdad es que subió brutalmente en estos días y entonces Rusia ahorita ha sido como, vamos a decir, ha tomado ciertas medidas como para poder contener la parte económica, pero ojo, aquí, como bien lo mencionas, hay varias cosas alrededor de Rusia. Una es su oro. Tienen prácticamente alrededor de su balanza comercial, tienen 23% de oro. Y a diferencia de otros países, Rusia sí lo tiene en su territorio. ¿No? Sí, muy buen punto. Entonces, Rusia tiene oro, ¿no? Tiene la alianza de los yuanes justamente con China y el tema de las criptomonedas que astutamente tanto Ucrania como Rusia aprobaron el tema del uso de las criptomonedas porque en esta semana ha habido una de transacciones brutales de criptomonedas en estos dos países, que si son ilegales o no, al menos está habiendo un movimiento brutal justamente de las criptomonedas. Y aquí el punto interesante es cuando Rusia en su momento dice efectivamente que no iba a aprobar el tema de las criptomonedas, como bien acabas de comentar, las criptomonedas se vinieron abajo. Después lo vuelven a aprobar porque al final representa el 15% de la minería del mercado y entonces sube las criptomonedas. La semana pasada las cripto, específicamente Bitcoin, estaba en $33,000. Más o menos después sube con todo este tema a $38,000 y ahorita está entre $43,000 y $45,000. Hoy amanecimos a 45, antes de iniciar el podcast estaba a 43,900 y ahorita volvió a subir a 44,374. Exacto. Entonces, si quieres hacer trading con el tema de las criptos y específicamente con Bitcoin, sé cauteloso porque ahorita efectivamente va a estar con mucha volatilidad espeluznante, pero al final aquí un punto interesante, ¿qué decisión puede llegar a tomar justamente Rusia con toda esta situación? Y es si llega a desprenderse del tema del dólar y utiliza específicamente criptomonedas como un tema para poder desprender, y ojo, y lo hemos comentado en otros episodios cuando hablamos justamente del metaverso y el script y todo, creo que es importante que los países empiecen a adoptar el tema de las criptomonedas, no en sí mismas, tenemos al Banco de México que quiere iniciar justamente con su moneda digital, el tema en la misma manera justamente con China, etcétera, etcétera,
Pero el tema fundamental de las cripto es que están a través de un modelo de la blockchain. En el blockchain, que es lo que viene a revolucionar, porque es lo más transparente que tú puedes tener en el mercado, que puedes obtener y saber todas las transacciones, en qué momento suceden, en qué específicamente bajo qué, y es inalterable. Entonces, Correcto. es la manera mucho más sencilla y no transparente. Y que no tienen que pasar por ningún banco. Exactamente. Obviamente, eso no le conviene a los bancos principales como JP Morgan, que JP Morgan creo que en su momento dijo, yo creo que el Bitcoin vale $22,000. ¿Y tú quién eres para decir cuánto vale, no? Y JP Morgan, de hecho, digo tristemente porque tengo acciones ahí, JP Morgan ahorita ya tocó sus mínimos históricos referenciado a las últimas 52 semanas. Ahorita están los mínimos. Exactamente. ¿No? Entonces, al final, este tipo de situaciones es algo que puede llegar a generar como un tema. Pero ojo, no solamente los países han dado la espalda. También ha habido, ahora sí que la iniciativa privada que ha venido de General Motors, Ford, Hollywood, Disney. Muchas empresas que estaban relacionadas o que tenían inversiones, principalmente en constructoras, empresas petroleras, petroquímicas y de metalurgia, ya dijeron que iban a cesar actividades, todo tipo de relaciones, y la iniciativa privada también está dando la vuelta. Así es. Ojo, no nos vayamos lejos. Facebook, bueno, Meta, Google, ya empezaron a hacer prohibiciones o limitar el uso de sus plataformas. Exactamente, ¿no? Y de ahí tenemos que la UEFA, que la FIFA, que el Comité Olímpico ya empezaron a hacer un bloqueo, ya no solamente en cuestiones gubernamentales, sino tratando de hacer la diferencia de lo que puede afectar al país, sino ya de manera específica que tiene una afectación principal a las personas, decir, oye, ya no vas a competir, ya no puedes hacer fútbol, ya no vas a hacer no sé, hockey, correcto, ya no vas a estar en olímpicos, paralímpicos, etcétera. Los empezaron ya a limitar. Y bueno, esto va a tener una repercusión brutal y vamos a ver hasta cuánto va a aguantar Rusia, ¿no? correcto. O sea, como bien comentas, tiene mucho dinero guardado. Exacto. O sea, no es tonto. Sabía que iba a enfrentarse a este tipo de sanciones. Sabemos que tiene por ahí a China quien lo puede estar respaldando, pero pues no hay dinero que dure, sobre todo con uno de los países más grandes del mundo. Así es. Y con todo esto es entender quiénes son los que salen beneficiados con este tipo de situaciones que estamos viendo actualmente. Obviamente, las empresas de gases, las empresas de petróleo, pues van a ir hacia las nubes, están subiendo sus acciones brutalmente. También las empresas que venden armas en Estados Unidos, por supuesto, se van a ir a las nubes porque al final van a estar vendiendo armamento pues, a Ucrania y a todos los posibles pequeños ciudades que están cercanas justamente, ¿no? Correcto. De hecho, estaba viendo que ahorita traen la OPEP y los aliados, incluyendo Rusia, elevaron la producción de crudo a 400,000 barriles diarios de petróleo. Brutal. Entonces, y vemos a niveles históricos que tiene, creo que 10 años que el barril de petróleo no había subido y ahorita vemos que está subiendo de manera brutal. Ahora, otro punto que también están empezando a pegarle es a los oligarcas de Rusia. Correcto. ¿No? Sabemos que dentro de la estructura gubernamental o dictadora, no sé cómo llamarlo ya de Rusia, existen gente muy cercana a Putin en los cuales se ha beneficiado de ciertas privatizaciones, ciertas concesiones y se han vuelto y son multimillonarios. Correcto. Y están esparcidos en todo el mundo. Así es. Y en los cuales de manera abierta Putin siempre ha apoyado y ha ayudado, ¿no? Así es. Incluso para tener una protección de los recursos, porque mucho se dice que parte de ese dinero pues también es de Putin. Entonces son como amigos prestanombres, ¿no? Exactamente. De hecho, por ahí, fuera de las revistas Forbes, dicen que Putin es de los hombres más ricos, realmente son de los hombres más ricos del mundo y que obviamente es mucho, mucho más superior que un Jeff Bezos, un Elon Musk, todos esos. Entonces, ya muchos países lo que están haciendo, están empezando a restringir. Por ejemplo, de los primeros que salieron corriendo fue Abraham, el dueño del Chelsea, Abraham Romanov, no. Bueno,
Ahorita no me acuerdo. Muy bien, porque yo sí, ahí te quedó mal. Es dueño del Chelsea, estaba en Inglaterra, tiene la mansión más cara del mundo, que está en España, pegada a costas. Tiene el yate más grande del mundo, este brother. Y salió huyendo de Inglaterra. Correcto. Casualmente, y se regresó a Moscú, donde tenía protección. En la parte europea les daban pasaportes especiales a la gente multimillonaria de Rusia por cuestiones de inversiones. Ya se los bloquearon. Bueno, pasaportes, visas, perdóname, permisos. Ya se los bloquearon. Suiza ya dijo que iba a empezar a hacer no incautación, sino bloqueo de cuentas y activos de rusos. Correcto. Lo mismo ya hizo Estados Unidos, ya está haciendo Canadá, ya está haciendo España. O sea, todos ya no están solamente pegándole, vuelvo a repetir, a la parte gubernamental, sino a la gente cercana de Rusia. ¿Por qué? Porque son los que generan el dinero. Correcto. Y son los que están pegados o relacionados con aquellas empresas que de algún modo tienen contacto o tienen relación estrecha con gobierno. No, correcto, ¿no? Y es un punto que están generando con este tipo de acciones como tal. Y ahora, aquí la pregunta sería ahorita que estamos tocando justamente el tema de los grandes empresarios y los grandes adinerados en el mundo mundial. ¿Qué pasa con Elon Musk? Ha ido bajando y justamente porque al final ahorita todas las empresas que tengan que ver con el petróleo están subiendo. Así es. Pero yo creo que, por ejemplo, Tesla que le está apostando justamente todo el tema eléctrico, al tema de las energías limpias y todo, sus acciones han venido bajando. Elon Musk ya bajó bajó de la lista de los multimillonarios de 200,000 billones de dólares, ¿no? Pero yo creo que pudiera ser una gran apuesta a largo plazo, porque entonces con este tipo de situaciones que están generando, creo que Tesla puede ser una gran apuesta a largo plazo, medio a largo plazo, pensando en este tema de las energías limpias, renovables como tal, que puede ser, porque al final es un cuate muy inteligente, que ha sabido romper récord como tal, y creo que puede ser una apuesta interesante el día de mañana apostar al tema de Tesla. Elon Musk le mandó un satélite a Ucrania para poderlo usar contra los rusos ahora aquí. Con el internet. Con el internet justamente, con su empresa SpaceX. Así es. ¿No? Entonces, y porque justamente Ucrania le pidió apoyo directamente a Elon Musk y pues él, digo, ya dio dinero para el hambre, ¿no? Para la hambruna, ¿no? Exacto. Entonces también dijo, vamos a mandar justamente un satélite, Starlink, ¿no? Como tal, que es una división de sus empresas que se dedica al internet satelital. Es correcto, ¿no? Que al final, incluso creo que iba a llegar aquí en México, ¿no? ¿Ya está? Ya está. Ah, claro, sí es cierto. Sí, no recuerdo, traté de meterme pero me mandaron una lista de espera y creo que tenía que dar un anticipo de $1,000, creo. ¡Hala! Sí, no está tan cañón. Barato. Sí. Ok. Sí, yo creo que Tesla es una muy buena apuesta, porque además, ojo, hay que considerar que Tesla no es solo el coche. Es que es eso. ¿No? O sea, justo. Tesla trae toda una infraestructura por atrás que de manera muy inteligente ha sabido cómo generar eslabones, ¿no? Yo creo y estoy convencido, así como lo comentas, que Tesla, o sea, el pequeño eslabón que generó para que conectar al mundo con su demás infraestructura fue el coche. Es correcto. Así como va a generar su nuevo celular, que va a ser un pequeño eslabón para conectar con Starlink y todo lo demás. Entonces, creo que es una persona muy inteligente que ha sabido cómo hacerlo, sin nada de mercadotecnia. Creo que es un genio este brother. Sí, claro. Él hace su propia mercadotecnia y creo que hacia allá tiene que ir las energías limpias. Ahora, ahorita que comentas esto y relacionándolo con la parte de Ucrania, es importante considerar que Ucrania es de los más ricos naturalmente. Exacto. Y en la parte de minería son de los que tiene las reservas más grandes de litio en el mundo, que al final es lo que se utiliza para el tema de las baterías. Las baterías. Entonces, ojo, al principio que hablamos hay que ver cómo va a afectar con todo este impacto a nivel mundial, porque no sé cuánto vaya a terminar, cuánto tiempo va a durar esta guerra, no sé cómo vayamos a terminar, pero Ucrania, pues tiene una buena cantidad de explotación de este material. Así es. Y a ver cómo nos puede impactar
en todos los sectores, ¿no? Exactamente. Bueno, y de ahí nos podemos aventar muchísimo, ¿no? También Ucrania tiene mucho uranio que al final se utiliza para todo el tema nuclear. Correcto. Y de ahí su Chernobyl y Exactamente. Y mil cosas. Pero bueno, esa es la parte que tenemos de las sanciones. Cada vez creo que van a ser más. La intención es ahorcar, ¿no? Exactamente, como para poder tener esto que no se eleve a algo mucho más grave en cuanto a guerra y pérdida de vida se refiera, ¿no? Es correcto, es correcto. Y hay que ver las partes colaterales. Creo que va a ser importante cómo va a evolucionar y va a ser, como repito, un parteaguas a donde nos va a mandar a nuevas formas de posiblemente manejar la economía, los negocios, las interconexiones, etcétera. Pero exactamente. Bueno, ahora, tercer punto. De todo esto, que tiene que ver con esta situación, ¿no? Que tiene que ver, pero ahora lo vamos a relacionar con tu partido, con tu partido Morena. Correcto. Que, oye, a ver, de todo esto, yo casi no he visto mucho, pero ¿qué onda con México? O sea, ¿cuál es la posición que tiene México ante Ucrania, ante Rusia? ¿Qué ha pasado? Fíjate que es un tema muy interesante porque Ucrania levanta la mano y le dice a México, a través de su embajada, necesito una postura de México con todas estas represalias. ¿Qué dijo México como acostumbra hacer, no? En este caso, pues dice no. Abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos, efectivamente, y no nos vamos a meter y vamos a respetar la soberanía de los independientes, la soberanía de los estados. Vamos a reconocer que Ucrania es independiente, que Rusia es un país independiente y que al final, pues nosotros no vamos a intervenir. Pero sí intervino cuando le dijo a Estados Unidos, quita las sanciones a Cuba, ¿no? Okay. Entonces cuando le dice Estados Unidos, levanta el embargo a Cuba, por favor, etcétera, etcétera. Entonces, para algunas cosas no se mete, para otras cosas sí se mete, y en este caso de manera particular no se mete. ¿Y por qué crees que no se meta? Yo creo que no se mete porque al final tiene un aliado muy importante que es Rusia. Pero ¿desde dónde lo ves como aliado? O sea, ¿tú cómo ves desde una perspectiva? Mira, hablando desde mi ignorancia, al final se ha dicho mucho de la intervención de Rusia hacia el tema socialista en Latinoamérica, con Bolivia, con Venezuela, con Cuba, y pues al final toda esta tendencia socialista, no progresista, sino populista, ¿no? Respecto a poder generar lo que estamos viviendo actualmente, no como tal en otros países de Latinoamérica, pero al final hasta cierto punto lo hemos estado viviendo aquí en México. Yo creo y personalmente siento que este apoyo indirecto a las acciones de Rusia con el silencio que estamos implementando porque al final no estamos tomando ninguna postura. Correcto. ¿No? Entonces, al no tomar una postura, es que el que calla otorga, ¿no? Entonces, al momento de no tomar una postura más que decir no vamos a intervenir, me queda claro que también no podemos intervenir cuando tenemos un desmadre en nuestro país, ¿no? Entonces, al final es como decir, bueno, no te quieras meter en países cuando no tenemos un desmadre en el nuestro, ¿no? Entonces, pero yo creo que va por ahí, sinceramente. Sí, y de hecho por ahí, hacia allá lo quería dirigir, porque lo que sí vi fue una noticia en donde Vladimir Putin estaba en contacto continuo con Lula Silva. Y Lula Silva acaba de venir a México. Exactamente. ¿No? Y ante todo este panorama, y México no ha puesto una posición firme, si lo queremos ver así. Exacto. Ahora, desde mi punto de vista, ¿no? Yo no sé qué tan a favor, más bien no sé qué tan en contra estoy de la posición en la que se encuentra México. Correcto. ¿En qué? Porque si me hubiera gustado tener un presidente más enérgico de decir, oye, no aceptamos o no estamos de acuerdo o condenamos, como lo quieran decir diplomáticamente, así es, las acciones que está tomando Rusia contra Ucrania. Vemos que tenemos a un presidente que le vale cacahuate todo, miedoso, tibio, sin fuerza, etcétera. Pero creo que sí tuvo que haber habido una negativa de ese comportamiento de Rusia, ¿no? Un rechazo. Correcto. Ahora, en el tema de imponer sanciones, sí te voy a decir, no sé qué tan bien le juguemos. No. Por muchas cosas. México importa muchas cosas de Rusia. Exacto. O sea, desde temas de metales, ¿no? Incluso temas agroalimenticios.
Entonces, sí existe una relación, obviamente no tan grande. O sea, si lo vemos en un espectro de la balanza comercial y relacionado con las importaciones y exportaciones, pues vemos que tenemos un mínimo por ciento, ¿no? Así es. Yo creo, hablar al aire, yo creo que no llegamos ni a un 3% de nuestra balanza, la relación comercial con Rusia. Pero al final existe. Correcto. Ahora, yo creo que el imponer sanciones nos estamos yendo a dar un paso a apoyar lo que está impulsando de manera muy discreta la OTAN. Exacto. Porque si bien la OTAN no es el acuerdo para un convenio de relación para cuestiones bélicas, ellos son los que están impulsando las sanciones. Así es. Ellos son los que están cabildeando y presionando a otros países para que también impongan las sanciones. Entonces, correcto. Yo creo que el empujar un poco a subirse a estas sanciones sin que realmente genere un impacto, porque México no generaría un impacto tal cual hacia Rusia. Exacto. En temas económicos. Entonces, creo que estaría diciendo, bueno, yo me voy del bando de la OTAN. Así es. Cosa que creo que no nos conviene y creo que no tendría caso si no realmente tenemos una afectación real o un impacto hacia Rusia, meternos en camisa de 11 varas. Claro. Por ejemplo, creo que sí estaría bien que lo que sí se bloquee es el espacio aéreo. Sí. Eso creo que sería importante, si decir, oye, el espacio aéreo, ese sí, compadre, de una vez te lo bloqueo, no quiero broncas, no quiero nada. Pero dijeron que no lo van a hacer. Que dijeron que no lo iban a hacer. Así y es. Creo que eso estaría bien porque estamos cerca de Estados Unidos. Correcto. Y si Rusia se encabrona con alguien, va a ser con Estados Unidos. Es correcto. Fuera del otro, creo que está bien. Sí, que no nos metamos en ese tipo de conflictos, creo que nos perjudicaría más que beneficiar y tampoco le generaríamos un impacto a Rusia que diga, ay, güey, México ya me restringió algo. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que no hay manera de poder generar sanciones económicas y yo estoy de acuerdo contigo. No tendría sentido. Lo que personalmente no me termina de convencer no es tanto una postura a favor o en contra de Ucrania o a favor o en contra de Rusia o a favor en contra de la OTAN, ¿no? Como tal, sino que más bien es simplemente, como tú dices, al final es una postura de decir, oye, no, o sea, y al final, y tendría que ser una postura muy neutral, pero ¿cómo llamarlo? Firme, de decir, condenamos las acciones de todas las partes involucradas, de la acción que está haciendo Rusia, de la acción que está haciendo la OTAN. El problema es que al final estemos como de, pues no, aquí no pasa nada y respetamos la soberanía en ciertas cosas cuando te conviene. Eso es a mí el punto lo que no me encanta. Al final es, ¿quieres respetar la soberanía de los países? Me queda claro, al final por eso son países independientes y me queda claro que esa debe ser una postura, pero también es con unos sí, con otros no. Por eso cuando le dijo a Estados Unidos, oye, quiero intervenir para que por favor Estados Unidos le levante el embargo a Cuba. Claro. O sea, al final es, ¿por qué con ellos sí y con otros no, sabes? Sí, no, completamente de acuerdo. Además, sobre todo este gobierno, principalmente creo que caería en un punto de hipocresía. Correcto. Que esa es la palabra, porque sí está bien que estén condenando la acción que está haciendo Rusia, que se preocupen por los muertos, cuando sabemos que existen peleas actuales que no salen en periódicos. El fusilamiento de Michoacán. No, vámonos un poquito antes. Vámonos por el que hablaste, ¿no? Que Estados Unidos está bombardeando Yemen. Exactamente. No está diciendo nada. Correcto. El mundo no dice nada. Y el mercado no le pasa nada al mercado, ¿no? Y al mercado. Entonces, si llega México a decir, oye, no estoy de acuerdo, creo que generaría una hipocresía sobre decir, oye, y Estados Unidos, ¿por qué te haces de la vista gorda? ¿Porque es tu socio comercial? ¿Porque de algún modo jala hilos o qué? Y ahora sí, es el otro punto. ¿Qué pasa aquí en México? Así es. O sea, la situación está brutal. Estaba escuchando en un programa que se llama Typical TV, que para el mes de marzo, a cómo va la tendencia de asesinatos, los asesinatos que ha habido sin peleas de gobierno contra el narcotráfico, sin temas, sin temas cantadas de peleas entre narcos, que es lo que sonaba mucho más en el sexenio de anteriores, sino simplemente lo que ha pasado en México durante el inicio del gobierno de López Obrador a marzo de este año. Así es. Superarían la cantidad registrada de todas las muertes que hubo en el sexenio de Calderón, con un combate frontal al narcotráfico. Entonces dices, oye,
está cabrón. O sea, claro. O sea, sí nos preocupamos y ojo, recalco, no estoy a favor ni quiero minimizar lo que está pasando en Ucrania. Creo que es algo no justificado. Pero ojo, en enero tuvimos 2,000 asesinatos, Arturo. Solamente en enero. Correcto. En un día hay más muertos en México que muertos en la guerra de Ucrania contra Rusia. Correcto. Y este presidente, ahora sí, con qué fuerza moral, o no me acuerdo qué madre decía, autoridad moral, no sé qué estupidez decía al inicio, va a condenar, va a exigir cuando al México nos está cargando la fregada. Correcto. No, completamente de acuerdo contigo en esa parte. Creo que efectivamente pues sería como totalmente hipócrita decir o tomar una postura cuando sabemos que nuestro país en temas de seguridad se está yendo para abajo, ¿no? Sí. De manera brutal, porque no tenemos una postura, porque no tenemos, simplemente decimos abrazos, no balazos, etcétera. Esto es el punto de vista de la seguridad. Ahora, regresando un poquito al tema económico, la realidad es que si bien no podemos implementar sanciones, aguas, porque la inflación se va a ir a las nubes, ¿eh? El combustible, las gasolinas, se va a ir si estamos importando constantemente y el barril se va a las nubes, el gas se va a las nubes, todo nos va a costar mucho más dinero como tal. Y cualquier mala situación de cálculo que haga Estados Unidos, el dólar se dispara con el peso mexicano, ¿eh? Sí, claro. Entonces, eso también nos puede llegar a afectar a nosotros. Creo que sí pudiera hacer justamente México, es proteger el valor del precio del barril del petróleo, asegurarlo para que si en un momento dado, porque sabemos que todo, así como toda su vida puede llegar una super bajada, lo que nos pasó justamente con Peña Nieto, donde el barril se fue al fondo como tal, entonces, pero tenían ciertas reservas de protección aseguradas en cuanto al precio del barril, ¿no? Entonces, ahorita México tiene que estar pensando en ese tipo de situaciones para que cuando en un momento dado llegue algo, tengamos asegurado un precio asequible, ¿no? Como tal. Correcto, sí. Va a ser un punto fundamental, hay que estarlo revisando. Exactamente. Y a ver qué medidas toma México, porque ese seguro, hasta donde yo sé, creo que ya se los acabó este gobierno. Ya se acabó. Y no renovaron seguros. Exactamente. Entonces, pues sí, o sea, desafortunadamente todos los esquemas de protección económicos que teníamos, fideicomisos, los seguros contra las inflaciones por cuestiones de petróleo, etcétera, este gobierno básicamente se lo destruyó y, como dices, un mal manejo y vamos en caída libre. Correcto, exactamente. Pero bueno. Pues bueno, ¿algo más que quieres agregar, Raúl? Pues no, ya creo que fue bastante de estos 3 temas. Perfecto. Digo, podrían ser horas de plática, pero bueno, estos son los avances que tenemos de esta última semana. Pues perfecto, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Recuerden, estamos en todas las plataformas de audio. Síganos, suscríbase, estamos en YouTube. Dele a la campanita, suscríbase, comparta, comente. Por favor, comparte. Para que al final esta comunidad siga creciendo, nos podamos generar mejores contenidos para ustedes. Pueden escribirnos, nuestro correo electrónico es contacto@denegociodelavida.com para que al final puedan incluso hasta darnos sugerencias o los mismos comentarios, qué temas quisieran que estuviéramos tocando. Pues estamos aquí para ustedes y pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y hasta luego. Nos vemos, hasta luego.